Hola, Mari. Hola, señor. ¿Cómo está? Bien, mi amor, ¿cómo te ha ido? Bien, señor, gracias a Dios. Me alegra encontrármela de nuevo en este semestre. A mí también me alegra mucho compartir con ustedes en este semestre, realmente. Bueno, con buenas expectativas. Hola, Eva, ¿cómo estás? Hola, señorito, muy bien. ¿Y usted cómo ha pasado? Ay, excelente, mi amor. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue en vacaciones, Dani? Muy bien, señor. Importante. Qué bueno que continuaron con el proceso, con su lo que están estudiando y eso es lo importante, que no se desanimen. ¿Ya segundo semestre o tercer semestre? Yo el segundo, señor. Creo que segundo, ¿verdad? De ustedes. Bueno, sí, sí, sí. Segundo semestre. Bueno, ya falta poquito, van por la mitad. ¿Y qué me da razón de mi amigo Yasser? Tengo rato que ni lo veo ni por redes ni nada. Está bien. Por aquí está conectándose, señor. Hola, Buenas, Yasser. buenas. Buenas, Hola, buenas. señor. Hola, Yasser. ¿Cómo estás, Yasser? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en esas vacaciones? Excelente, gracias a Dios. Sí, por ahí veo que súper bien. Hola, Dani. Hola, Dani. Dani está. Hola, señor. Ah, bueno, hola. Bueno, mis amores, para mí realmente es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes porque la verdad es que, bueno, el semestre pasado nos fue súper bien. Excelente grupo, muy satisfecha con todos ustedes porque realmente aprendí y yo sé que este semestre también va a ser lo mismo. La experiencia va a ser positiva completamente. Entonces, les voy a orientar la asignatura de, ¿qué me dice? Va entrando Saray. De psicología contemporánea y teorías pedagógicas, sí. Psicología contemporánea y teorías pedagógicas. En plataforma, primero quiero revisar quién de ustedes aún no está en plataforma de esta asignatura. ¿Quién no está todavía? Todos están. Vamos a revisar la plataforma. Bueno, yo allá se lo tengo. En plataforma, como les dije, yo les subí un material que son los ejes temáticos que vamos a trabajar en esta unidad. Si lo leyeron, no lo han visto, si lo han visto, coméntenme. Bueno, yo voy a ser sincera, señor, no lo he visto. Bien, Eva, siempre Eva, así es que me gusta. No se preocupen, yo se los voy a socializar ahorita. Vamos a esperar el ingreso, que están ingresando varios estudiantes todavía. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Saray. ¿Cómo estás? Nos acompaña Samir Horacio. Bienvenido, Samir. ¿Cómo estás? No, señor, soy María. Ajá, María, tú estás en el teléfono de... Yo sabía que ese nombre no se me hacía conocido. María, No, ¿estás porque en mi tu... primo ¿Cómo? ¿Cómo? No, que mi primo se conectó a una clase y dejó el nombre de la que escribe. Bueno, Ya lo voy vamos a a... cambiar. Sí, señorita, vamos a cambiarlo. Bueno, voy a revisar plataforma para ver quiénes aún no están en la plataforma. Dani Joyo, te mandé la invitación y aún no la has aceptado, Dani. Igual que Eva, le mandé la invitación y aún no han aceptado la invitación.
María Montes está, María Ramos está, Saray está, Wendy está y Yacer está. Hablando de Wendy, no se ha conectado todavía a clase. Bueno, mis amores. Como les decía, en plataforma yo subí un documento que les voy a compartir, que son los ejes temáticos que vamos a trabajar en esta unidad. Como lo dijo Eva, en esta unidad vamos a trabajar la asignatura, en esta clase vamos a trabajar la asignatura Psicología Contemporánea y Teorías Pedagógicas. Con solamente analizar el título, podemos más o menos hacernos una idea de los aspectos que vamos a trabajar en este módulo, en esta asignatura como tal. Vamos a hablar aspectos relacionados con la psicología y vamos a trabajar aspectos relacionados con la pedagogía. O sea, que hay una combinación en la parte psicológica y la parte pedagógica o de aprendizaje de los seres humanos. ¿Cómo la vamos a abordar? Primero vamos a trabajar la historia. Hoy vamos a hablar todo referente a la historia de la psicología contemporánea. Vamos a hablar sobre el concepto, el objeto de estudio. Nos vamos a detener a estudiar los principales enfoques de la psicología contemporánea, los principios básicos de la psicología contemporánea, los representantes, los enfoques. Otra vez vamos a retomar el enfoque sistémico, humanista, cognitivo, conductual. Vamos a hablar de todo lo relacionado con la pedagogía, las teorías pedagógicas, vamos a hablar de aprendizaje, modelos pedagógicos, todo lo que te has relacionado con la parte de la pedagogía. Son 6 grandes ejes temáticos que vamos a trabajar a lo largo de este semestre. Entonces, prácticamente aquí es bastante teoría. Vamos a trabajarlo con estudio de caso, como siempre la metodología de trabajo. Se las voy a recordar un poco. Ustedes saben que vamos a dar, todos los trabajos son importantes, las exposiciones, todas las actividades que publiquen en plataforma, hay que cumplir con esas actividades porque eso tiene una nota. Ustedes saben que para mí todas las notas son importantes. Entonces, bueno, que sigan siendo juiciosos porque ustedes son juiciosos en la entrega de las actividades, que sea puntual. Les voy a asignar trabajo cada vez que nos encontremos en un espacio, damos la teoría y enseguida hacemos la evaluamos en forma de trabajo parcial o quiz. Entonces, el corte, la nota del corte, ya ustedes saben que van a sumar el número de trabajos más el parcial y ese va a ser la nota de ese corte. Ojo, el parcial también es importante. A veces presentan trabajo y no presentan el parcial. Lógico que si no presentan el parcial pueden perder el corte, porque el parcial es importante también en el proceso. Entonces, la participación, quiero que estén atentos. Si pueden activar las cámaras, mucho mejor. Se los agradecería. Y todo lo que tenga que ver con exposiciones, yo sé que son juiciosos. Mira, Yacer no se quiere activar la cámara, Yacer está delgado, tiene una época delgado y una época que otra vez se come bastante. Da, Yacer. Hey, No vas a tener que salir a hacer ejercicio, Yacer, acompáñame todas las tardes. Bueno, entonces, como les decía, vamos a trabajar con la misma metodología. No sé si tienen alguna recomendación, alguna sugerencia, algo que decirme, que estoy presta. Los escucho. Los escucho, mis hijos. Nada. Bueno. Quiere decir que todo está bien, que todo está claro, que no hay inconformidades, que no hay reclamos, no hay sugerencias. Bueno, espero que sea así. Quiero escucharlo. ¿Qué expectativas tienen referente a esta asignatura? Cuando ustedes leyeron en el horario sobre esta asignatura, ¿qué percepción y se hicieron sobre ella?
¿Quién expresa? Señor. Bueno, yo tengo unas expectativas con esta materia. Sabe que me gusta mucho la psicología, trabajar con niños, escuchar a las personas. Y creo que una de las expectativas que tengo este semestre es apoderarme de toda la información que usted va a dar, participar, los estudios de caso, redactarlos perfectamente, punto por punto. Y es una materia que hay que darle amor para poderla expresar. Excelente, Yasser. Compromiso. Muy bien, Yasser. Te felicito. ¿Quién más? Dani. ¿Quién más? Miren, digamos que esta asignatura es la continuación de lo que hablamos de los enfoques, de lo que hablamos, ¿acuerdan el primer semestre que hablamos de fundamentos de la psicología? Todo relacionado con los fundamentos de la psicología. Este es como la continuación de esa asignatura. Ustedes saben que todo lleva como una secuencia. Entonces, esta asignatura vamos a complementarla con la psicología como tal. Cuando hablamos de la psicología, ya nosotros tenemos claro que la psicología es la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento y la conducta del ser humano. Eso es algo que ustedes tienen que tener siempre en su mente y cuando escuchen esta palabra siempre relacionarla con la psique, con la mente, con la conducta y el comportamiento. Cuando hablamos de la palabra contemporánea, ¿qué relación hacen ustedes con esta palabra? ¿Qué es contemporáneo? Esa palabra la escuchamos diariamente. Dime, Eva. ¿Quién iba a hablar? María. Experimento. Experimento. ¿Quién más tiene otro concepto? Pertenece a la misma época. Es correcto. Época, experimento. Cuando hablamos de contemporánea, como dice Yasser, se puede decir como una época, como una etapa. Es como es aquello que existe en el mismo tiempo. Por lo menos yo soy contemporáneo con Yasser. Quiere decir que somos de la misma edad, que somos de la misma época. También se refiere, está vinculado con la época vigente. Entonces, cuando hablamos de contemporáneo, puede ser algo actual que pertenece a la misma época. Ustedes saben que la psicología ha pasado por, la historia de la psicología es bastante extensa y la psicología ha pasado por diferentes recorridos históricos. Entonces, analizando un poquito la línea de tiempo de la psicología, ustedes saben que se divide en 3 épocas principales. Está la época antes de Cristo, después de Cristo y la que llamamos la época actual, que podemos definirla como la época o la psicología contemporánea. Ustedes saben que antes de Cristo la psicología no era considerada una ciencia. ¿Se acuerdan que los filósofos eran los que le dieron el primer, de pronto, paso para que se comenzara a hablar de la psicología como tal? Lo que comenzaban a definir como una rama de la filosofía, en la cual daba la cual daba como respuesta a algunos interrogantes del comportamiento del ser humano, pero ojo, sin entrar de pronto a definirla como algo separado de la filosofía. Los filósofos eran los que se cuestionaban, tenían una serie de interrogantes, de cuestionamientos de por qué existen las cosas, el por qué, dando una explicación desde el enfoque de pensar. Ustedes saben que los filósofos se caracterizan por eran unos pensadores, todos los cuestionaban. Entonces ellos también comenzaron a indagar de por qué el comportamiento del ser humano
Y de ahí donde nace la psicología. Después de Cristo, eso es antes de Cristo. Después de Cristo, la psicología, bueno, la psicología fue considerada rama y todo eso. Después de Cristo, ustedes saben que también sentían la necesidad de darle una explicación a algunos fenómenos que pasaban en el comportamiento del ser humano, de por qué tal conducta que eran anormales. ¿Se acuerdan que la iglesia cristiana, ellos decían de que el comportamiento de ciertas personas que era anormal era porque estaban poseídos por un demonio? Ya eso ustedes, eso era un significado o una afirmación que la Iglesia Católica lo otorgaba a ciertos comportamientos anormales. No era que tenían desequilibrios emocionales, sino que le daban la afirmación de algo espiritual, algo como demonio, como un espíritu que poseía a la persona como tal. Después de esa concepción, ustedes saben que fue cambiando y ya por lo menos aparece el padre de la psicología, que es Watson, que él comenzó a hablar de la psicología ya como algo, como una ciencia. También comenzó Sigmund Freud a hablar, que es el padre del psicoanálisis, el padre de la psicología. Y ahí comenzaron ya a delegarle como algunas situaciones o una explicación a la psicología, porque ya se comprobó que no era una rama de la psicología, de la filosofía, ya se tenía que trabajar como algo aparte, porque se encargaba de estudiar todo lo que estaba relacionado con la conducta, con la parte psíquica del ser humano. Y también, después del cristianismo, viene lo que se llama la época de la psicología experimental, que nace con Pavlov, Skinner, que comenzaron a hacer laboratorios del comportamiento, experimentos, disculpen, con ciertos animales en las cuales los condicionaban a tal punto que ellos tenían una respuesta ante situaciones que eran condicionantes como tal. Y así comenzaron a asociar también el comportamiento de los seres humanos. Y ahí fue la psicología escalando, escalando, hasta llegar de pronto a Charlotte, que fue el padre de la neuropsicología. Ya comenzó a estudiar todo lo que el comportamiento del ser humano, pero de un componente cerebral. Nace la neurofisiología, que estudia toda la estructura anatómica del cerebro, todas las áreas del cerebro, todos los óvulos. Entonces comenzaron a analizar, a estudiar cada una de las estructuras que estaban relacionadas con ciertas situaciones del ser humano. Por lo menos el sistema límbico. Yo me imagino que este semestre, si van a dar neurofisiología, les van a hablar del sistema límbico, que es todo el aparato que está encargado de las emociones del ser humano, el hipocampo, el hipocampo, el tálamo. Entonces ahí también se comenzó a hacer un estudio detallado sobre la parte neurofisiológica, contribuye al comportamiento del ser humano como tal, tanto en el comportamiento como la parte cognitiva o aparte del aprendizaje. Hasta el momento va claro, mis hijos. Se me durmieron. Sí, señor, no, aquí estamos. Sí, señor. Aquí estamos, señor. Cuidado, se me van a dormir porque esta hora es pesadísima. No, Bueno. hombre, estamos más activos. Bueno, pero sí va quedando claro un poquito el recorrido. Sí, señor, estamos como juguete nuevo, con las pilas bien puestas. No sabemos si después se descarga. Claro. Ahora están, pues, Bueno, eso espero que estén puestas hasta terminar el semestre, hasta diciembre, 8 de diciembre tienen que tenerlas recargadas, que se acabe el semestre por allá. Bueno, entonces retomamos un poquito. Entonces, Charlotte, que es el padre de la neuropsicología, dio su explicación de la estructura neurofisiológica. Entonces ya comienzan otros psicólogos, acá aparece Skinner, pero Skinner y Pavlov, recuerden que son contemporáneos porque trabajaron con la psicología de lo que tenía que ver con la parte experimental. Pero Skinner
volvió y tomó apogeo en el siglo XX porque ese experimento que él realizó contribuyó a la psicología del aprendizaje. Es decir, la teoría de ese experimento, dime Yace, El de la rata. el de las ratas, fue tan, digamos, significativo para la psicología que la psicología o la rama de la psicología educativa o del aprendizaje se soportó, se tuvo ese fundamento teórico de lo que era Skinner, porque Skinner lo asoció con la importancia del desarrollo de la psicología del aprendizaje en el siglo XIX. Es decir, que así como yo condiciono a esas ratitas a que respondan de ciertos estímulos externos que tú les suministras, así somos los seres humanos. Los seres humanos aprendemos por condicionamiento. Entonces ya nos limitan al aprendizaje de una manera que el aprendizaje de una manera condicionada. Entonces Skinner decía que un niño puede aprender a leer si tú lo motivas, si tú lo condicionas, si tú de pronto te sientas con el niño, le enseñas ciertas situaciones, ciertas vocales, ciertas letras y lo vas acondicionando que repita, que repita, que repita hasta que el niño hace un aprendizaje que él lee de una manera mecánica. Entonces, eso tuvo como ciertas, o sea, como que ayudó mucho, fundamentó mucho lo que tiene que ver con la parte de la psicología del aprendizaje, porque antes no se hablaba de que el aprendizaje estaba relacionado con la psicología, no. La psicología antes era netamente conducta, comportamiento, pero después fue que fueron descubriendo que no es solamente conducta o comportamiento, también es cognición, aprendizaje, la parte psíquica, las estructuras mentales del ser humano. Y también llegamos a Piaget, que Piaget también dio sus soportes teóricos basados en las etapas del desarrollo, en las etapas cognitivas del ser humano, que están formadas por varias etapas, la etapa sensoromotora, la etapa preoperacional, la operacional concreta, la operacional formal, en fin. Estos son autores de la psicología que tienen principales conceptos y que tienen y esas teorías soportaron lo que hoy es considerada la psicología contemporánea. La psicología contemporánea es lo que la psicología actual, la psicología moderna, la psicología que no solamente ve al ser humano, no únicamente comportamiento y conducta, sino que lo ve en todas las dimensiones. Cognición, que es aprendizaje, psiqui, que es la parte psíquica, la parte mental, y la parte comportamental. Entonces, la psicología contemporánea lo podemos definir, es lo que nosotros podemos definir como la psicología actual. Por eso es que contemporánea va en época, va lo que existe en el mismo tiempo del individuo. Pero para poder entender la psicología contemporánea y los aportes de la corriente, tenemos que comenzar desde Kuhn, del padre de la psicología, desde Freud, desde Pavlov, Charlotte, Albert, también las Skinner y Piaget, que son los representantes de la psicología que dieron como paso a esa psicología contemporánea. ¿Sí quedó claro, mis hijos, o hay alguna duda? Hasta el momento. Mis hijos. Más claro que el agua, sí. Vamos a pasar otra vez por el psicoanálisis, el conductismo, el cognitivismo, el humanismo. Todo excelente, Yasser. Sí, otra vez vamos a retomar todos esos enfoques de la psicología basado en la psicología contemporánea. Muy bien, ya se tiene idea de lo que vamos a trabajar. ¿Usted cree que no me puse a leer antes? Ay, que ya tú ya has leído. Bueno, bueno, ya se me parece excelente. Entonces, bueno, ya se tiene la idea clara, ya sabe para dónde va. Entonces, retomando un poquito
Bueno, aquí vamos a hablar de Piaget, pero antes quiero darle como una definición de qué es la psicología contemporánea. La psicología contemporánea es lo que pone en duda, miren que es algo que tenemos que, es lo que pone en duda todo lo que está relacionado con el método experimental. O sea, ya nos habla únicamente del experimento. Nosotros no somos experimentos según la psicología contemporánea. Fue algo valioso, porque la parte experimental de la psicología yo pienso que es la que aparte la psicología en dos, la antigua y la moderna, que es la que estamos hablando. Entonces la psicología contemporánea fue algo, la parte experimental fue algo fundamental, porque nos abrió la brecha para llegar a la psicología actual o la psicología contemporánea, pero no es lo más valioso, no es lo único, la parte experimental, no era el único para validarnos como ciencia. También la psicología contemporánea contribuye a aquellos seguimientos o métodos que son adecuados y que debemos de utilizar para qué, para indagar, para analizar la forma de pensar, de sentir del ser humano. Por eso se dice que la psicología contemporánea es una disciplina, claro, es una disciplina de la psicología que conjuga todo lo que tiene que ver con los procesos mentales, con los pensamientos, creencias, emociones y con la interpretación del comportamiento observable. O sea, no, ya no vamos a hablar del experimento, sino de todo lo que tiene que ver con cuáles son los procesos mentales del ser humano. ¿Cuáles son esos procesos mentales? ¿Quién me los dice? La depresión, el insomnio, eso no es. No, esos son trastornos. Los procesos mentales, ¿cuáles son? Ya sé. Señor, almacenamiento de la información en la memoria. Señorita, es cuando almacenamos toda la información. Los procesos mentales es la forma mediante nosotros los seres humanos almacenamos ciertas informaciones, como dice la niña, en nuestra memoria, pero los procesos mentales también interfieren la memoria, la atención, la concentración, el lenguaje, la inteligencia. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros realizamos para poder guardar cierta información en nuestro cerebro. Entonces, miren que la psicología contemporánea se va más a la línea de la neuropsicología o neurofisiología porque hace referencia a lo que es la parte cerebral. Los procesos mentales van ligados. Las emociones, la atención, el aprendizaje. La concentración, esos son procesos mentales, es todo lo general del ser humano. La memoria, la atención, la concentración, el lenguaje, la inteligencia, los dispositivos básicos del aprendizaje también van ahí, las emociones, las creencias, todas las interpretaciones del comportamiento observable. Entonces, la psicología contemporánea es esa disciplina que estudia lo que les acabo de decir. ¿Cuál es el principal objeto de estudio o el objetivo de la psicología contemporánea? Estudiar toda la parte interna, la mente, el componente interno, la parte psíquica y los componentes externos de la conducta del ser humano. O sea, miren todo lo que engloba. Tenemos que tener claro que no se centra solamente en lo que antes se centraban en el comportamiento del ser humano. No, la psicología contemporánea abarca los factores internos, como les dije, los procesos mentales, la parte psíquica y la parte observable de la conducta, del comportamiento. Por eso es que es más compleja,
porque lo mira el ser humano no de una manera individual. La psicología contemporánea mira al ser humano de una manera integral. Estamos compuestos por la psique, por la parte de los procesos cognitivos de aprendizaje y todo lo que está relacionado con la conducta. Por eso es que aquí en este módulo vamos a hablar de aprendizaje, vamos a hablar de pedagogía, porque la psicología va de la mano con el aprendizaje y la pedagogía, pero la psicología contemporánea. No estamos hablando ni de Freud, ni estamos hablando de la psicología tradicional, estamos hablando de una psicología moderna. ¿Sí quedó claro, mis hijos? ¿Va quedando claro? Sí, señor. Sí, señor. Señor, entonces podríamos decir que ella mira hacia la vivencia del ser humano. Señor. Ah, mira donde Ah. usted lo dice ahí. Sí, señor. Ah, sí. Ya te me adelantaste un poquito. Ya se va adelante. Niño. Sí. La Señor, que vivencia. Wendy tiene mala conexión. Sí, sí, yo veo que se conecta y se sale y yo tiene, sí, ya veo que sí. Creo que me está escribiendo. Bueno, dile que no se preocupe, que la clase la voy a subir a plataforma. Entonces, bueno, eso es lo que dice Yasser, es en resumen lo que se trata la psicología contemporánea. No se encasilla al ser humano en un solo aspecto, sino en toda la vivencia, todo lo que engloba. El ser humano los seres humanos somos tan complejos, tenemos tantas dimensiones, digámoslo así. Nosotros tenemos la dimensión cognitiva, la dimensión espiritual, la dimensión emocional, la dimensión psíquica, todas las dimensiones del ser humano. La psicología contemporánea trata de estudiar todas esas dimensiones para poder entender el porqué de ese comportamiento y darle una explicación como más racional, como más científica, más acorde. No era como la parte experimental, no, el ser humano es conducta y nada más. Nosotros no somos únicamente resultado de nuestro comportamiento. Nosotros también tenemos emociones, nosotros también tenemos la parte psíquica, la estructura psíquica, tenemos los procesos mentales, tenemos la parte neuropsicológica. Miren, a veces algo tan sencillo, cuando ustedes ven neurofisiología, que es fundamental y que tienen que darla, a veces uno dice, ¿cómo el cerebro, cómo la estructura cerebral puede definir en cierta parte ciertos comportamientos en el ser humano? A veces ustedes ven personas que a lo largo de su vida han tenido un comportamiento normal, sin problemas, sin alteraciones, pero pasa un suceso traumático, un accidente, digamos un accidente y se lesionó el cerebro, digamos que se lesionó lo que fue el sistema límbico, tuvo una lesión en el hipocampo, que es el que se encarga de la memoria y todo eso, todo lo que es la parte de la memoria, el aprendizaje. Ustedes ven que después de ese accidente la persona ya no es la misma, tiene comportamientos que no son como propios que tenía antes. Entonces, eso se debe que cuando tuvo esa lesión a nivel cerebral, afectó algo en su parte cerebral que se ve reflejado en su comportamiento. Por eso nosotros no somos seres, si a mí me pasa algo en mi cerebro, en mi estructura psíquica, a mí se me va a ver reflejado en mi comportamiento, en mi andar, en mi manera de actuar, porque nosotros estamos relacionados. Nosotros no es que mi cerebro hace una cosa, mi comportamiento es otra y mi mente es otra. No, hay como somos un engranaje. Y yo digo que somos tan perfectos que cualquier cosa que sucede,
afecta y se ve reflejado. Por lo menos volviendo a esa persona con ese accidente que tuvo su lesión en el hipocampo y antes era excelente estudiante, retenía, tenía buena memoria, pero después del accidente se notan algunas lesiones que no rinde, que no es buen estudiante, que se le olvidan las cosas, que tiene comportamientos inadecuados. ¿A qué se debió ese comportamiento en el ser humano? Por esa pequeña lesión que tuvo en el cerebro. Y así es todo. Cuando una persona es secuestrada y tuvo un impacto psicológico, el cerebro también sufre esa reacción y se bloquea. A veces a nosotros nos ha pasado, cuando estamos bajo presión, cuando estamos estresados, cuando tenemos algo que nos preocupa, el cerebro se bloquea, nuestra mente se bloquea, que no nos hace pensar ni actuar ni asimilar las cosas correctamente. Si estamos estudiando, no nos concentramos. No nos concentramos, no somos capaces de focalizar bien porque todos estamos relacionados, las partes psíquicas, la parte cerebral con la parte de nuestro comportamiento como tal. Entonces, en conclusión, la psicología contemporánea engloba todos esos aspectos, todo lo que conjuga, digamos así, todo lo que tiene que ver con los procesos mentales, todo lo que tiene que ver con las creencias, todo lo que tiene que ver con las emociones y todo lo que tiene que ver con la interpretación del comportamiento observable de nosotros los seres humanos como tal. Entonces, como ya se nos había adelantado un poquito, la psicología contemporánea, el objeto de estudio es la psicología humanista. ¿Quién se acuerda qué es la psicología humanista? Y esto lo dimos. Vamos a ver. ¿Qué es la psicología humanista, mis hijos? Señor, es un enfoque de la psicología que se centra en el estudio de una persona a nivel global. Es un enfoque de la psicología que estudia al ser humano, a la persona de manera global o totalizada. La psicología humanista se centra en la esencia, en la parte humana de la persona, que todo, o sea, la psicología humanista dice que todo mira al ser humano de una manera holística, integral, que cualquier situación que a nosotros se nos presente a nuestro alrededor puede afectar nuestra parte psíquica, o sea, la parte vivencial es fundamental. Entonces, la psicología contemporánea, el objeto de estudio o el principal fundamento es la psicología humanista, que ve el ser humano de una manera totalizada. Dice que nosotros somos la suma de las partes de lo que nos sucede a nuestro alrededor. Si tú tienes problemas familiares, eso te afecta a tu parte psíquica. Si tú tienes dificultades laborales, te afecta a tu parte psíquica, tu parte emocional. O sea, que el ser humano, que todo lo que está en su ámbito, en su ambiente, todo lo que conforma las dimensiones, como les dije ahora, la dimensión del ser humano, afecta directamente el comportamiento de nosotros. Entonces, el objeto de estudio de la psicología humanista, de la psicología contemporánea es la psicología humanista que mira hacia la vivencia del ser humano y que tiene una influencia fenomenológica en el hacer y cómo experimenta sus vivencias basadas en la manera consciente, el aquí y el ahora. ¿Quién me explica este concepto? ¿Quién me explica esa frase de la psicología humanista? No todo al mismo tiempo. Tenemos que partir que la psicología humanista, ya sabemos que se centra en quién, en el estudio de la persona, del ser humano, a nivel global, sus pensamientos, sus emociones, su manera de actuar, su comportamiento, su contexto,
todo, y ofrece soluciones y tratamientos a sus problemas emocionales. Se centra principalmente en la existencia de la persona, todo lo que nos componen a nosotros, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que nos engloba a nosotros. Entonces, la psicología humanista tiene esa influencia. Cuando hablamos de la parte fenomenológica, ¿a qué se refiere?